Raíles, andenes, pasajeros. Tiempo detenido, tiempo de silencio. A no ser por la vestimenta actual de los pasajeros, todo invitaría a pensar que estamos a mitad del siglo pasado. Pero no es así. De la antigua estación de la Concordia sale el viejo tren de vía estrecha hasta León. Casi 8 horas de itinerario que hoy son muy del gusto de los turistas, pero que antaño lo eran del tren minero que traía toneladas de carbón a una ciudad cuyo subsuelo está agujereado por decenas de minas de hierro. Esta ciudad surgió del hierro, pero hoy tiene titanio. Nació del hierro, de sus minas y altos hornos. Nació recta y oxidada, pero hoy es curva y reluciente. La insistencia en el metal no es un destino, sino una elección. Aunque hay antecedentes de población cercana a la ría, la villa de Bilbao fue fundada el 15 de junio del año 1300 por don Diego López de Haro, según el Fuero de Logroño. En el siglo XVI se consolidó como ciudad fluvial y en los siglos XVIII y XIX tuvo un desarrollo sostenido gracias a la industria siderúrgica, la naval, el comercio y la banca. Fue en el siglo XX donde tuvo el mayor crecimiento demográfico y económico, aunque los años 80 estuvieron marcados por una crisis industrial de la que remontó espectacularmente. Bilbao es la capital económica de Euskadi y su ciudad más populosa, con 350.000 habitantes. Aunque lo que se denomina Gran Bilbao, que incluye las poblaciones de alrededor, llega casi al 1.000.000. No hay más que asomarse a la ciudad desde el monte Archanda para darse cuenta de que la urbe se acomoda sobre todo en la parte baja, encajonada entre montes. Con razón los bilbaínos a su ciudad cariñosamente la llaman el bocho, agujero. El funicular está en funcionamiento desde 1915. El casco viejo es donde nació Bilbao allá por el siglo XIII. Ahora te va a entrar hasta la ceja. Ahora como te la he puesto yo, ¿no? La tiene muy floja. Si quieres más floja todavía, yo te la pongo más floja. Bueno, salga con gusto, ya sabes. ¿Más grande te pongo? Tú a gusto, de verdad, no te cortes. Tiendas populares y establecimientos que tienen todo el sabor del Bilbao más típico conforman las famosas 7 calles, que entonces estaban intramuros y que es donde nació la ciudad. En sus muchos bares y tabernas, los bilbaínos practican la costumbre del chiquiteo, que no es otra cosa que ir de vinos, de chiquitos, en cuadrillas de amigos siguiendo una ruta fija. Al punto que quien se incorpora tarde no tiene más que mirar el reloj para saber en qué bar puede encontrar a los suyos. Paradójicamente, la llamada Plaza Nueva es una de las más viejas de Bilbao y en ella está ubicada la Academia de la Lengua Vasca. En el centro del casco viejo está la Catedral de Santiago, llamada así por los peregrinos que aún hoy atraviesan la ciudad camino de Compostela.
No es un templo demasiado grande, pero al carecer de aditamentos posteriores, su gótico es bastante puro, como lo es también el de su claustro. El claustro de la catedral es una isla de paz que parece querer ser engullida por las casas. En el entramado de la ciudad vieja quedan diluidas las 7 calles que dieron origen al primer Bilbao. El sitio. De las 11 bibliotecas municipales, esta es la más antigua. El edificio, que data de 1888, fue sede de la sociedad liberal El Sitio, en recuerdo de que Bilbao fue sitiado por los carlistas. Por su tribuna pasaron y pasan muchas de las grandes personalidades de la vida cultural europea. Hay que reconocer que el maniquí de Don Miguel de Unamuno resulta inquietante. En Bilbao, los bares como lugar de encuentro son una auténtica tradición. En otros climas la gente se cita en la calle o en la plaza, pero aquí todo parece invitar al resguardo. Sin embargo, no es así. Los bilbaínos no consienten que la lluvia impida la vida. Incluso se diría que la lluvia embellece aún más las calles del barrio viejo. Es como si el empedrado encontrase su propio brillo, la belleza de su propio reflejo. Desde el origen, la ría fue la arteria principal de Bilbao. Sobre todo porque al ser navegable, era la principal puerta de comunicación de la ciudad. De hecho, el Arenal era el antiguo puerto en torno al cual se encuentran algunas de las edificaciones más importantes, el Ayuntamiento y el Teatro Arriaga. Muchas ciudades de España, en la misma época, se afanaron por tener su propia bombonera, pero pocos tienen el nivel de acabado y el aforo del Teatro Arriaga. Inspirado en el Teatro de la Ópera de París, a través de su historia ha sufrido 2 importantes rehabilitaciones que han sido fieles a la estética original. El Teatro Arriaga se construyó al final del siglo XIX y corresponde a un momento de excepcional riqueza y de crecimiento importante de la ciudad. Hoy es el centro de muchas actividades culturales donde no solo el teatro, sino los conciertos y espectáculos desenfadados forman parte de su programa. Mucho más sobrio es el ambiente de la sociedad bilbaína. Una auténtica reliquia de la misma época. Por sus salones pasaron y pasan intelectuales del mundo entero para establecer contacto directo con sus socios. Y posiblemente también, en las mismas estancias, aunque no hay constancia, ni la puede haber nunca, se cerraron los negocios o las bodas más señeras de Vizcaya. Si estas paredes hablasen, llenarían más volúmenes que los que hay en su espléndida biblioteca. La sociedad bilbaína es un club privado muy selecto y exclusivo. Esta es su segunda sede desde que fue creada, allá por el año 1839. Con evidente influencia británica en su funcionamiento interno, es un hito en la vida de la ciudad. Aunque no sea muy conocido, el ensanche bilbaíno tiene alguna pincelada de modernismo.
En el ensanche se situó una burguesía triunfante que quería instalarse en una zona de amplias avenidas a la altura de su poderío. Si en esta zona hay un edificio cuya belleza subyuga, es el Palacio Foral, sede de la Diputación de Vizcaya y proyectado en el primer año del siglo XX. La riqueza ornamental se aprecia tanto en el exterior como en el interior, donde se guardan numerosas obras de arte rodeadas de exuberante mobiliario y ornamentaciones pictóricas en muros y techos. Todo está hecho para impresionar y mostrar el poderío de esta institución, que es una referencia insoslayable de la vida política de Vizcaya. Un detallito: unos jarrones de Sèvres donados por la familia de Napoleón III. Con el tiempo, la alta burguesía bilbaína se instaló en Las Arenas, Neguri y Getxo. Lo que era una zona de segundas residencias se ha convertido en la zona residencial más cara del Gran Bilbao. En contraste, la margen izquierda de la ría aún conserva restos del pasado industrial. Mientras que la industrialización había sido progresiva y enriquecedora, la desindustrialización fue repentina y atroz. En pocos años se perdieron miles de puestos de trabajo, y las industrias siderúrgica y naval que habían levantado Bilbao en el último siglo se vinieron abajo casi de golpe. Muchos de estos edificios parecen ruinas de un pasado cercano, una acrópolis de hierro oxidado, un trauma colectivo que no olvida nadie. El Museo Guggenheim es la nueva joya de Bilbao y, en cierto sentido, el motor de su resurrección. Proyectado en titanio por el arquitecto Frank Gehry en 1997, es el referente más universal de Bilbao. Los visitantes echan un ojo a algunas obras de sus exposiciones temporales y el otro al edificio que las enmarca. La inmensidad de su espacio interior recuerda a una catedral. La sensación de caminar por el Guggenheim es como pasear por dentro de una inmensa escultura. El laberinto de las esculturas de Serra tambalea las nociones espacio-temporales. La dimensión nos empequeñece, el tiempo nos oxida. Algunas de las mastodónticas esculturas oxidadas de Richard Serra se hacen pequeñas en comparación con la magnitud del museo que las cobija. El efecto Guggenheim no tiene precedentes. Hace 15 años Bilbao era una ciudad que en términos contables no tenía turismo. Hoy los visitantes triplican su población. Cerca de 1 millón de personas llegan a esta ciudad renacida de sus propias cenizas, atraídas por el magnetismo del Guggenheim. La belleza se ha propagado desde este centro singular en todas direcciones y la ciudad de Bilbao se ha llenado de hoteles diseñados por conocidos autores, restaurantes de lujo y galerías de arte.
Muchas otras ciudades españolas han intentado emular este efecto sin tanto éxito, construyendo edificios emblemáticos con la firma de algún arquitecto famoso y en muchas ocasiones gastando más de lo razonable. Pero no todo en Bilbao es Guggenheim y hoteles de lujo. El metro es obra de Norman Foster. Sus pasillos de acero inoxidable, el diseño de sus estaciones y vagones parecen una imagen sacada de una película futurista. Lo importante es que Foster ha conseguido dignificar un medio de transporte que en medio mundo suele ser sencillamente deleznable. En una mención expresa a su autor, los pasillos acristalados de entrada al metro han sido bautizados como Fosteritos, ya que los bilbaínos son muy dados a llamar a las cosas como les da la gana. Nadie dice la pasarela del padre Arrupe, sino la libélula. Los más atrevidos, cuando ven el terrier gigante de Jeff Koons, dicen que el Guggenheim es la casita del perro. El humor sí, pero la humildad no es una cualidad que se practique mucho en estas tierras. La estatua de Salvador Dalí nos introduce en el Euskalduna, que junto al Guggenheim es el edificio más importante del Bilbao moderno. El flamante Euskalduna es palacio de congresos, aunque en ocasiones sean más surrealistas que la propia obra de Dalí. Su auditorio, dotado de la más moderna infraestructura escénica, cuenta con un aforo de 2.200 localidades. Su nombre Euskalduna es debido a que ocupa el espacio de unos astilleros que se llamaban así. Este es uno de los últimos edificios inaugurados en el corazón de la ciudad. Las salas de lectura se reparten desde dos patios, dando lugar a espacios muy luminosos. El depósito de libros es un edificio contiguo, construido con cristales sometidos a un tratamiento especial para que la luz del sol no dañe el papel. El elemento decorativo son frases escritas en 170 lenguas. En Bilbao, como en el resto del País Vasco, hay un bilingüismo en el que se hablan por igual el euskera y el castellano. Ambos idiomas comparten la calle y también el mercado más popular de la ciudad, el Mercado de la Ribera. La cantidad y variedad de puestos de pescado nos dicen lo cerca que Bilbao está del mar. También su reconocida gastronomía. No hay que preguntar la procedencia del bacalao a la vizcaína, ni tampoco al pilpil. Ambos nacieron aquí. La gastronomía catalana y vasca han sido las pioneras en la construcción de la nueva cocina española. Platos donde experimentación y presentación alcanzan un incuestionable nivel de alta cocina. La transformación de la ciudad no está solo en su piel.
Por dentro hay cosas que han cambiado, y mucho. Este peculiar restaurante de barrio, que en tiempos fue un cine parroquial, lo es de lunes a viernes. El fin de semana cambia su función y se convierte en sala de baile, a veces de baile tradicional. Este es un buen ejemplo de la versatilidad de una ciudad con iniciativas. Hay pues un Bilbao amante de la tradición, terco y resistente, capaz de soportar las mareas del tiempo y del gamberrismo, hasta el punto de que en este café, cuando llegan las fiestas, ponen todo el mobiliario a buen recaudo. Café Iruña está dividido en dos zonas muy diferenciadas. Hay una primera zona donde es muy evidente que está pensada para estancias cortas y una segunda zona que es comedor y café, muy despoblada a estas horas de la mañana, lugar de charla, tertulias y estancias largas. El Café Iruña está en activo desde 1907. El sentido práctico de los bilbaínos ha convertido su cementerio, situado en Derio, en un museo al aire libre. Eso sin dejar de ser un camposanto en uso. Pero el rico patrimonio escultórico se visita siguiendo las indicaciones de un reproductor de MP3. Si deseamos seguir el recorrido propuesto, El ayuntamiento ha puesto a disposición de jóvenes músicos estos locales de ensayo. ¿Quién sabe cuánto talento saldrá de Bilbo Rock? Ni siquiera la sala principal de la estancia donde actúan los grupos da la apariencia del edificio que fue, nada menos que la antigua iglesia desacralizada de la Merced. Esta ciudad está llena de equívocos. Nadie diría que detrás de la fachada nada pretenciosa del Museo de Bellas Artes se guarda una de las colecciones de arte más importantes de nuestro país, con cerca de 6.000 piezas. Además de tablas góticas de inmenso valor, la espléndida colección de pintores vascos y los cuadros de autores modernos, hay una poderosa colección de arte contemporáneo. In Madrid. So, we have signature of the contract in Spain. The courts of Spain. Exacto. Deusto es una de las universidades más señeras de nuestro país, ya que lleva un siglo formando a las élites financieras y culturales vascas. Su antigua biblioteca está dentro del edificio de estilo clasicista diseñado por el Marqués de Cubas. San Ignacio fundó los jesuitas y siglos después los jesuitas fundaron la Universidad de Deusto. La moderna biblioteca, diseñada por Rafael Moneo, se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los grandes edificios del Bilbao contemporáneo.
Bilbao la Vieja ha sido hasta hace poco una de las zonas de peor fama de Bilbao. Hoy hay varias iniciativas en marcha para recuperar un barrio depauperado y marginal. Entre ellas está Bilboarte. 3.700 metros cuadrados forman este espacio que pone a disposición de jóvenes creadores los medios e infraestructuras necesarias para el desarrollo de sus propuestas artísticas. Bajo los cimientos de los edificios de este barrio están muchas de las minas de hierro que hoy permanecen en oscuridad y silencio, de donde salieron los nutrientes del Bilbao de los metales. La estación de Abando es la más importante de la ciudad. La cristalera, de temática regional, corresponde a la estética franquista. Bilbao no se conforma con tener 3 líneas distintas de tren, tranvías, ascensores, aeropuerto, autobuses y funicular. Es como si la ciudad fuese un coleccionista exigente en lo que a transporte se refiere. Si los extraterrestres quieren un muestrario humano de cómo moverse, deberían pasarse por Bilbao. Lo tiene todo. Solo nos faltaba esto, que a su colección se añadiese una joya considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2006. El puente colgante de Vizcaya une las 2 orillas de la ría cerca de su desembocadura desde hace 100 años, nada menos. El puente de Vizcaya, que muchos lo conocen como Puente de Portugalete, es una metáfora perfecta para unir las 2 orillas de la ría, una industrial y la otra residencial. Una más obrera y la otra más acomodada. Bilbao es a todas luces una ciudad resucitada. Ha mantenido el metal como sustancia, porque esa misma dureza es parte del carácter de sus habitantes. Pero hoy, las curvas del Guggenheim nos hablan de flexibilidad y comprensión. Bilbao insiste en que la convivencia es posible, realmente posible.